Capítulo 2. Están cambiando nuestros alumnos y alumnas. Hace un tiempo, mientras viajaba en Buenos Aires en un medio colectivo de transporte, en una de las paradas subió uno de esos infaltables vendedores ambulantes. Pidió permiso al conductor y comenzó a ofrecer la que, según él, era la más maravillosa enciclopedia que haya sido jamás publicada. Leyéndola, se podía aprender a cocinar, a construir una casa, a lucir cada día más joven y radiante, a manejar y arreglar el auto, y un sinfín de cosas más. Después de enumerar todas las virtudes de la enciclopedia y anunciar su módico e increíble precio, el vendedor fue hasta el fondo del vehículo ofreciéndola a los pasajeros y preguntando a cada momento: ¿qué otra persona más va a comprar esta excelente y maravillosa enciclopedia por este increíble precio? Movida por la curiosidad, y como viajaba en los primeros asientos, me di vuelta para observar cuántas personas habían comprado la enciclopedia. Entonces constaté que nadie lo había hecho. El vendedor daba a entender que había vendido varios ejemplares, pero en verdad nadie había comprado su mercancía. Ridículo, ¿no es cierto? Y entonces pensé, ¿cuántas veces quienes enseñan hacen como ese vendedor? Están contentos porque enseñaron, sin preocuparse por lo que sus alumnas y alumnos en realidad aprendieron. ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? ¿Cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje? ¿Cómo se producen en el contexto de la educación cristiana? En este capítulo nos ocuparemos de estos aspectos. Al finalizar este capítulo usted será capaz de explicar qué es el aprendizaje. Distinguir una conducta que sea aprendizaje de otras conductas semejantes pero que no lo son. Explicar qué es la enseñanza. Explicar la relación existente entre enseñanza y aprendizaje. Tomar conciencia del rol de quienes enseñan y quienes aprenden en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Comprender cómo se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la educación cristiana. ¿Qué es el aprendizaje? Nace un bebé, y desde ese momento se inicia un proceso de cambio que durará toda su vida. Ese niño cambia porque crece y madura, pero también porque comienza a aprender. Aprende a través de sus acciones e interacciones con las personas y el mundo que lo rodean. A medida que madura varía la forma en que aprende. Su pensamiento se va desarrollando y es capaz de conocer, de descubrirse a sí mismo, a los otros y al mundo, de una manera cada vez más profunda. A lo largo de toda su vida, será el artífice y el responsable directo de ese proceso de aprendizaje. Pero no aprende en el vacío. Es parte de un medio sociocultural que incide en su aprendizaje. Influyen su madre y su padre, sus maestras y maestros, sus hermanos, hermanas, sus pares en la escuela y en los juegos, y todo el ambiente en el cual vive, crece y aprende. Por su interacción con su contexto se apropia de conocimientos, valores, actitudes, pautas de conducta en la medida en que elabora, procesa, compara, observa e interpreta lo que le llega del medio, y al hacerlo, modifica lo que recibe y se modifica a sí mismo. Es decir, cada persona construye su aprendizaje en sus intercambios activos con las personas y el medio que la rodea. ¿Qué es entonces el aprendizaje? Aprendizaje, proceso de cambio o reestructuración de la persona. El aprendizaje es diferente del proceso de maduración o desarrollo, aunque lo presupone. Es decir, que para poder aprender se requiere determinado nivel de desarrollo. A la vez, el aprendizaje puede favorecer el proceso de desarrollo. Hay varios factores que inciden en el aprendizaje de una persona. 1. Su nivel de desarrollo. Es decir, la etapa evolutiva por la que atraviesa, su madurez física, emocional, social, espiritual, y el desarrollo de su pensamiento.
Esto incide en la forma en que esa persona aprende y en los aprendizajes específicos que puede lograr. Hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo de una persona para no exigirle más de lo que puede, pero también para ayudarla a desarrollarse más. 2. Las experiencias y conocimientos previos de la persona. Toda persona aprende a partir de lo que sabe y ha experimentado en el pasado. Su historia personal, su bagaje de conocimientos, sus actitudes, sus valores y su cultura, inciden y condicionan su forma de aprender y el resultado del aprendizaje. El aprendizaje es significativo en la medida en que la persona puede relacionar e integrar lo que va aprendiendo a sus esquemas de pensamiento y experiencias previas. 3. El sentido que la persona atribuye a lo que está aprendiendo. Cuando una persona da valor a lo que está aprendiendo, a quien se lo enseña y a las estrategias de enseñanza, su aprendizaje será más profundo y significativo. Es decir, que la motivación para aprender, la percepción de la situación de enseñanza y aprendizaje, y las relaciones entre las personas que intervienen, condicionan la valoración que quien aprende le da al contenido e influirá notablemente en su aprendizaje. Tipos de aprendizaje. Muchas personas consideran que el aprendizaje significa meramente la adquisición de conocimientos, pero esto no es así. Si bien lograr un conocimiento es una clase de aprendizaje, existen muchos otros tipos de aprendizaje. Se aprenden actitudes, como el respeto al prójimo. Se aprenden hábitos, a modo de ejemplo, el manejo de un automóvil. Se aprenden habilidades, por ejemplo, ejecutar un instrumento musical. Esto nos resultará más claro si recordamos que aprendizaje es un cambio que se produce en alguna o en todas las áreas de la vida de la persona. El aprendizaje en el contexto de la educación cristiana. ¿Qué diferencia hay entre un proceso de aprendizaje cualquiera y el que se produce en el contexto de la educación cristiana? Ya hemos visto en el capítulo anterior que la educación cristiana es el proceso de formación de la persona conforme a la imagen de Cristo. Es decir, que la educación cristiana se relaciona con la vida de Dios que debe crecer y desarrollarse en la persona que ha nacido de nuevo. El aprendizaje en este caso es aprender a vivir la vida de Dios. Esto involucra a la persona total, completa, no solo sus conocimientos, no solo sus actitudes, ni sus valores o acciones, sino toda la persona. El aprendizaje sería el cambio o reestructuración que se produce en la persona, a medida que la vida de Dios se va construyendo en la suya. De nuevo, cada persona es responsable de construirla, pero no está sola. El Espíritu Santo está operando activamente en ella. Le muestra cómo debe cambiar, le da deseos de cambiar, le da el poder para cambiar. Como lo ha expresado claramente el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2 y 12-13. Este aprendizaje se produce en una comunidad de fe, la Iglesia. Se realiza por medio de la enseñanza de la Biblia y del proceso de modelado. Ambas formas de aprendizaje son necesarias y complementarias. Es algo muy evidente en el ministerio de Jesús, él les enseñaba a los discípulos por medio de sus palabras, sermones, charlas, pero les enseñaba también por medio de su ejemplo, al vivir conforme a las verdades que predicaba. El aprendizaje por medio de la enseñanza de la Biblia. Los cristianos y cristianas somos el pueblo del libro, la Biblia. Dios nos reveló su palabra con el propósito de que la vivamos. La Biblia es un libro relevante y vital para el ser humano, pero además, es un libro experimentable. Debemos conocer la Biblia para poder llegar a conocer a Dios, que se revela en ella. Cuando la Biblia se enseña en la Iglesia, las personas descubren que hay un conflicto, una discrepancia entre lo que Dios desea que sean y lo que realmente son. Es necesario tomar conciencia de ese conflicto,
confesarlo al Señor y comprometerse a realizar los cambios necesarios para poder llegar a vivir esa verdad. Esta es una de las formas a través de las que aprendemos a vivir la vida de Dios, 2 Timoteo 3 y 16-17. Para que este aprendizaje se produzca, la persona debe realizar distintas y variadas actividades, a modo de ejemplo, comprender los conocimientos y principios de la Biblia, analizar su vida en el marco de esos conocimientos y principios, establecer los cambios que necesita hacer, confesar sus pecados y equivocaciones, y asumir el compromiso de cambiar. Por eso decimos que cada persona es responsable de construir su propio aprendizaje. En los restantes capítulos de este libro nos ocuparemos de cómo diseñar y conducir la enseñanza para que se produzca el aprendizaje. El aprendizaje por medio del modelado. Dios diseñó la Iglesia como una familia, un cuerpo en el que los miembros deben establecer relaciones de amor, ayuda mutua, servicio, perdón y aceptación. Al estar de ese modo en comunicación, los miembros de la Iglesia son modelos los unos para los otros de cómo vivir la vida de fe. Es decir, que por medio de un proceso de identificación con otros hermanos y hermanas aprendemos a vivir el cristianismo. La identificación se produce cuando una persona se da cuenta de que se parece a otra en algunos aspectos, y consciente o inconscientemente trata de ser como ella. No se trata de una burda copia, pues hay un involucramiento emocional. En la medida en que los miembros de la Iglesia estén viviendo, encarnando los principios bíblicos y compartiendo sus problemas, inquietudes y vivencias profundas, se produce un proceso de aprendizaje que generalmente se realiza de manera espontánea, informal, es decir, no planeada. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de esta clase de aprendizaje, debemos fomentarlo en la Iglesia, estimulando a los hermanos y hermanas a que compartan no solo un momento de reunión una vez por semana, sino que también compartan sus vidas. El aprendizaje de la Biblia tiene que ver con aprender a vivir la vida de Dios, y la única forma de aprenderlo es viviendo. ¿Qué es la enseñanza? ¿Con cuál de las siguientes imágenes relacionaría la enseñanza? 1. Llenar un balde vacío. 2. Construir un castillo de arena. 3. Cuidar una planta. 1. Llenar un balde vacío. Si eligió esta imagen, usted está pensando que una persona es una mente a la que hay que llenar de conocimientos. La enseñanza en este caso sería transmitir conocimientos. Lo único que se espera que haga el que está aprendiendo, es escuchar pasivamente lo que dice quien enseña, y repetirlo de la misma manera. Mucha de la enseñanza de nuestras iglesias se lleva a cabo de esta forma, con el consiguiente resultado de cristianos que puede ser que conozcan la Biblia en forma rutinaria y memorística, pero sus vidas no son transformadas por ella. 2. Construir un castillo de arena. Si usted optó por esta imagen, está considerando a la persona como alguien totalmente pasivo. Le preocupa toda la persona, no solo sus conocimientos, pero cree que es el maestro o maestra quien debe hacer todo, quien construye el castillo. El alumno o la alumna es como la arena, un ser pasivo, sin fuerza ni iniciativa propia. No importan las diferencias que puedan existir entre los miembros del grupo, ni sus intereses, motivaciones o capacidades especiales. Bajo esta perspectiva se estima que la enseñanza será exitosa si quien enseña diseña cuidadosamente los estímulos que los alumnos y alumnas necesitan y conduce adecuadamente el proceso de aprendizaje. 3. Cuidar una planta. Esta es la ilustración que se acerca más a la forma en que podríamos encarar mejor la enseñanza. Enseñar se asemeja a cuidar una planta. Cada planta tiene vida en sí misma y es distinta de las otras. El jardinero conoce bien a cada una, sabe cuáles son los cuidados que debe tener con ella y cuáles son las condiciones ambientales que más van a favorecer su crecimiento. De la misma manera, los maestros y maestras, al enseñar,
deben contribuir al crecimiento y desarrollo de sus alumnos y alumnas facilitando las condiciones y elementos necesarios para que el aprendizaje se produzca e interviniendo para optimizar este proceso. Sin embargo, esta imagen tampoco explica completamente el proceso de enseñanza. La planta no puede decidir, no es responsable, no puede enseñar a otras plantas. En cambio la persona sí, su actuación en el proceso de aprendizaje es primordial. Es por eso que hemos insistido en que cada persona es responsable de construir su propio aprendizaje. ¿Qué es entonces lo que hace quien enseña? Ayuda a que otra persona aprenda. Enseñar es diseñar las condiciones más favorables para el aprendizaje de los alumnos y alumnas. Es orientar, conducir, guiar el aprendizaje. Es evaluar cómo se va produciendo, con el propósito de realizar los ajustes necesarios en su actuación docente y en los elementos de la situación de aprendizaje, para que éste se realice de la manera más eficiente y significativa posible. Después de todo lo que hemos considerado, estamos en condiciones de formular la siguiente definición de enseñanza. Enseñanza, es un proceso de intervención intencional del docente para orientar, guiar, favorecer y optimizar el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Si bien cada persona es responsable de construir su propio aprendizaje, el rol de quien enseña es sumamente importante. La manera en que diseñe y conduzca el proceso de enseñanza, las interacciones entre él y sus alumnas y alumnos, así como las de estos entre sí, incidirán en forma fundamental en los aprendizajes que se produzcan. Hay tres elementos claves que influyen en la enseñanza de la Biblia: la vida de quien la enseña, su formación bíblico-teológica y su formación pedagógico-didáctica. La vida de quien enseña. Esta es la enseñanza más fuerte de todo docente. Tus alumnos podrán olvidar lo que tú enseñas pero no lo que eres. ¿Hasta qué punto nuestra personalidad está siendo transformada por el Señor? ¿Cómo es nuestra fidelidad y compromiso con Dios? ¿Mostramos en nuestra vida lo que enseñamos o somos un modelo negativo de lo que no se debe ser o hacer? Podemos decir como el apóstol Pablo: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. La formación bíblico-teológica. La persona que enseña la Biblia debe conocerla profundamente, tiene que conocer al Dios que se revela en ella y comprender el punto de vista divino. Es necesario usar bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2 y 4. Es decir, ayudar a los alumnos y alumnas a comprenderla en forma adecuada y poder relacionarla con su vida y situación actual. La formación pedagógico-didáctica. Quienes enseñan la Biblia deben tener el don de enseñar y desarrollarlo. En 2 Timoteo 2 vemos que Pablo exhorta a Timoteo a enseñar a personas fieles, es decir, con una vida que sea un buen modelo, que sean idóneas para enseñar a otros las verdades de Dios. Si una persona ha recibido el don de enseñar, debe ejercerlo para beneficio de todos, no descuidarlo, y tratar de capacitarse para comprender mejor cómo es el ministerio docente en la Iglesia y cómo desarrollarlo mejor. Podemos concluir, entonces, diciendo que el aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos pero íntimamente relacionados. La manera en que se produce la enseñanza influye en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. A su vez, el docente debe tener en cuenta cómo aprenden sus alumnos para diseñar y conducir la enseñanza de modo adecuado.